Buenas tardes, profesora Crispín Mejía Caballero. Bien, en el nombre del Centro de Alto Rendimiento Docente les brindo la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta nueva jornada de capacitación. Estimados colegas, el día de hoy ustedes tienen conocimiento que tenemos programado el trabajo de conocimientos pedagógicos generales. El profesor Uber, quien venía capacitándonos en esta oportunidad, no ha podido por algunos percances personales que él ha tenido. Pero vamos a contar con la participación el día de hoy del Magíster Crispín Máximo Mejía Caballero, a quien pues voy a tener el honor de presentarles a cada uno de ustedes. Él es también parte de nuestro equipo del Centro de Alto Rendimiento Docente. Él es magíster en Administración de la Educación, un profesional de amplia trayectoria que entre sus saberes, aparte de haber pasado por aula como muchos de nosotros, también ha pasado por cargos directivos. Actualmente se desenvuelve como especialista también en una UGEL en Ancash, en la UGEL Carhuaz. Entonces, el día de hoy, pues el profesor Crispín, o el magíster Crispín, va a compartir con nosotros su experiencia, ¿no?, de estos largos años de profesional en este campo de la educación. Entonces, quiero por favor pedirles a cada uno de ustedes que lo recibamos con fuertes palmas virtuales. Adelante, profesor Crispín, la sala es suya. Muchas gracias, profesor Reimer. Colegas, maestros, tengan ustedes muy buenas tardes. Una alegría muy grande compartir esta tarde con ustedes. El profesor me encargó conversar un poco sobre los conocimientos pedagógicos que tenemos que afrontar, pues, ¿no?, en este reto de las evaluaciones, ya sea el nombramiento, ascenso, etc. Muy buenas tardes, estamos aquí para iniciar. Muchas gracias, profesor Reime, por la presentación. También que su segunda vuelta, Pedro Castillo se adelantó la Defensoría del Pueblo, la posibilidad de cerrarla. Ahora, el titular justamente de esa discusión, lo que ha hecho es llamar. Maestro, ¿empezamos? Sí, profesor, hay que empezar. Ya, correcto. Muy buenas tardes, magíster Crispín. Primeramente, la bienvenida al grupo, y pues para nosotros va a ser muy beneficioso, satisfactorio el recibir sus clases. La bienvenida al grupo. Buenas tardes, maestro Crispín. Bien, muchas gracias, colega maestros. Como les dije, estamos pues, cada reunión que nosotros tenemos, siempre debemos pensar que tiene un propósito. El propósito que nos une esta tarde es un poco intercambiar conocimientos, tal vez experiencia, tal vez algunos tips para poder superar pues con éxito la evaluación que nos convoca en esta etapa de nombramiento docente a cada uno de ustedes. Como les dijo el profesor, nosotros también hemos pasado por muchas evaluaciones para cargos directivos, docentes, especialistas, etc. Entonces, bueno, lo que yo quería compartir en primer lugar es para darle un poco de contexto, ubicarnos, de que según la normativa del RBM 291 del año 2020, el Minedu convoca pues a este nombramiento docente y también para contrato docente el año 2021, de los cuales nosotros tenemos pues los conocimientos pedagógicos de la especialidad, 40 preguntas y tiene un puntaje mínimo, ¿no? Es 60 puntos y cada pregunta vale 2.5. ¿A dónde quiero ir? El asunto es de que nosotros vamos a tener tres subpruebas, ¿no? De comprensión lectora, razonamiento lógico, conocimientos pedagógicos de la especialidad. Y estas 90 preguntas, para responder estas 90 preguntas, tenemos pues un tiempo de 4 horas y 30 minutos. Eso implica en minutos
6 por 4, 24 más 30, 270 minutos. Divididos entre 90, son 3 minutos por cada pregunta. Entonces, el reto está en que nosotros podamos desarrollar esta prueba con la mayor rapidez posible. Entonces, también quisiera un poco poner en contexto de que cuando se evalúan los conocimientos pedagógicos de la especialidad, no se evalúa pues así conocimientos sueltos, descontextualizados, sino a partir de su puesta en situaciones propias de la práctica docente. Entonces, nos van a evaluar, pero no conocimientos aislados sobre pedagogía, sobre enfoques, sobre teorías, sino que nos van a evaluar cómo estas teorías aterrizan en la práctica, en nuestra práctica cotidiana, para despertar el interés, para involucrar al estudiante, para retroalimentar, para evaluar, para nosotros adecuar nuestra enseñanza, etc. Entonces, la teoría aplicado en situaciones concretas de nuestra práctica pedagógica. Asimismo, nos van a evaluar los conocimientos de la didáctica específica y los conocimientos disciplinares de las áreas. En educación inicial y primaria se evalúan las 4 áreas que se consideran principales o básicas, que es matemática, comunicación, personal social y ciencia y ambiente. Pero también estos conocimientos de la didáctica y también de los conocimientos disciplinares también no nos evalúan en forma aislada, nos evalúan en casos prácticos de nuestro trabajo docente. Entonces voy a presentar la metodología que hemos coordinado con el equipo responsable. Vamos a identificar las teorías pedagógicas, didácticas y disciplinares en los casos que se formulan a través de preguntas de examen. Hemos tomado un examen de una de las evaluaciones que ha desarrollado el Ministerio de Educación. Vamos a identificar ahí las teorías. Se solicita a los participantes leer el caso por micrófono en forma rotativa. Vamos a participar activamente en este enfoque del currículum por competencias. Necesitamos construir. Acá no lo vamos a transmitir o transferir los conocimientos, la información, sino que ustedes, a través de su participación, de su lectura, de su análisis, de su reflexión, van construyendo estos conocimientos pedagógicos que necesitan pues para salir airosos y lograr la meta de nombrarse. Se solicitará a los participantes analizar y comunicar sus respuestas. Todos vamos a intentar resolver estas preguntas al chat y no se preocupen porque esto no estamos en examen, estamos como un simulacro, ¿no? Y luego vamos a analizar quiénes acertaron, quiénes no acertaron y por qué no acertaron, ¿no? Vamos a explicar un poco cómo vamos a llegar a las respuestas o qué necesitamos para llegar a la respuesta correcta. Luego se analizan las alternativas y se pasa a la siguiente pregunta. Eso es la metodología que estamos proponiendo para esta tarde y sin más vamos a pasar a la primera situación. Entonces, tenemos colegas acá en la sala. Vamos a invitar a uno de los colegas, nos pueda leer la primera situación. ¿Algún voluntario, colegas? ¿Alguien nos puede acompañar en la lectura? Sí, por supuesto. Adelante. Magíster, colegas, muy buenas tardes. Primera situación. Lea la situación y responda las preguntas 1, 2 y 3. Al inicio del año escolar, los docentes y los estudiantes del primer grado están trabajando en el proyecto Cuido mi Salud, el cual tiene como finalidad promover hábitos de higiene en la comunidad educativa. ¿Seguimos? 1. Como parte de la búsqueda de información sobre el tema, una docente presenta a sus estudiantes la siguiente
Afiche, el siguiente afiche. Lava tus manos con agua y jabón. ¿Cuándo debes lavar tus manos? Antes de comer, después de ir al baño, después de jugar. Estar limpios y sanos es muy fácil y divertido. La docente busca que los estudiantes deduzcan información del afiche. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para que la docente logre su propósito? Gracias, maestro. Ahí Listo. nomás. Ya. Colegas, lo más importante es ponernos en contexto y entender en toda su plenitud la pregunta, porque de eso depende el éxito de que nosotros contestemos correctamente las preguntas y en el menor tiempo posible. Entonces, acá nosotros analizamos qué entendemos. Dice, la docente busca que los estudiantes deduzcan información del afiche. ¿Cuál de las siguientes acciones es la adecuada para que la docente logre su propósito? ¿Qué nos está pidiendo la pregunta? ¿Alguien por ahí nos puede ayudar? ¿Por el chat o por el micrófono? ¿Qué nos pide la pregunta, maestros? Bien, recién se están reincorporando, seguramente vamos a ir participando. Acá, colegas, nos pide, o sea, que la docente busca, el propósito de la docente es que deduzcan información del afiche. Eso es el tema de fondo. Deduzcan información del afiche. O sea, acá hay un texto. El propósito de la docente es que el estudiante deduzca información del afiche. Y acá nos presentan 3 situaciones y cuál de ellas nos ayuda a lograr el propósito que los estudiantes deduzcan la información del afiche. A. Acompañarlos en la lectura del título del afiche. Después pedir que señalen la imagen que se relaciona mejor con dicho título. B. Solicitar que examinen las palabras y las imágenes del afiche. Sobre esta base, pedir que expliquen para qué creen que fue elaborado. Y C. Decirles que la imagen más grande del afiche presenta algunos gérmenes. Luego, mencionarles algunas enfermedades que estos gérmenes pueden producir. A ver, según ustedes, ¿cuál sería la respuesta correcta? Pueden escribir al chat o pueden también usar el micrófono y comunicarnos directamente. La B. Ya, ahí dice la B, ya. ¿Otro? B. C. La C, dice, hay una maestra. Ya. Está entre la B y la C. En realidad, en un examen, pues las preguntas van a venir siempre muy parecidos, casi todos parecen ser la respuesta, ¿no? Pero, sin embargo, hay una que se relaciona mejor o tiene mayor vinculación con el enfoque del currículum nacional, que es el enfoque por competencias. Cuando nosotros pensamos en deducir, nosotros estamos pensando en extraer información implícita, que no está en el texto, no está explícitamente, está implícito, sí está, pero está implícito. Entonces, tomando como base la información explícita, vamos a sacar una conclusión y a eso se denomina pues la deducción o inferencia. Entonces, si ya tenemos entendido eso, nosotros analizamos, acompañarlos en la lectura del título de la ficha. La lectura del título, le acompañamos en leer esto, ¿ya? Luego dice, después pedir que señalen la imagen que se relaciona mejor con dicho título. Le pedimos cuál es la imagen que se relaciona con el título. Nos dirá, pues, este caño, esta mano lavándose con jabón y hay germen. Esto es la imagen que se relaciona. Al hacer eso, ¿logramos la inferencia?
No, por supuesto. Por eso es que nadie ha dicho A. La B, solicitar que examinen las palabras y las imágenes. Cuando nosotros les solicitamos que examinen, allí sí el estudiante está construyendo, va a interpretar qué significa esta imagen, qué entiende cuando dice cuándo debes lavarte la mano, qué significa eso, el tiempo, ¿no? Acá también va a leer que es antes, después de ir al baño y después de jugar. Entonces, allí sí vamos por ese buen camino. Sobre esta base, pedir que expliquen para qué creen que fue elaborado. Aquí está como se podría decir, la respuesta, ¿no? Cuando decimos para qué, estamos tratando de inferir el propósito. Todo texto tiene un propósito, ¿no es cierto? Entonces, al decir para qué creen que fue elaborado, y acá los niños van a examinar las palabras, las imágenes, entonces estaríamos llegando a una inferencia o deducción. Hasta ahí vamos bien, pero tal vez la C es la más pertinente. Decirles que la imagen más grande del afiche presenta algunos gérmenes. Cuando nosotros le decimos al estudiante, como docentes, entonces no, nos estamos alejando un poco del principio del enfoque por competencias. No es el estudiante el que está procesando la información, sino nosotros como adultos. Entonces, por ahí nos estamos alejando de la respuesta correcta. Luego, mencionarles algunas enfermedades que estos gérmenes producen. Acá prácticamente el docente es el que lo está resolviendo todo, ¿no? Entonces, la respuesta correcta sería la B. Entonces, de esa manera estamos llegando a encontrar la respuesta correcta. Pasamos al segundo caso. Invitamos a otro colega, por favor, para que nos pueda leer la segunda pregunta. Pregunta 2. Adelante, colegas. ¿Alguien Maestro, nos puede? yo lo voy a leerlo. Ya, adelante, maestra. Como parte de una de las actividades del proyecto, un grupo de estudiantes propuso conocer con qué frecuencia sus compañeros se lavan las manos antes de comer. Para ello, acordaron realizar una encuesta anónima en el aula. A continuación se presentan los resultados. ¿Te lavas la mano antes de comer? A veces, siempre. Luego la docente les preguntó ¿a cuántos estudiantes encuestaron en total? Uno de los estudiantes del grupo realizó el siguiente procedimiento. Una adición. La docente busca retroalimentar al estudiante de modo que comprenda por qué su resolución es incorrecta. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? Gracias, maestra. Ahí Ya. nomás. Está bien, maestra, está bien. Ya. Hay una situación donde hacen una encuesta, hacen su tabla estadística y luego la docente les da un reto que identifiquen o hallen el total de estudiantes encuestados. Y un estudiante hace esta operación de segundo grado, estamos en segundo grado, ¿no? Entonces, acá se advierte un error. Entonces, ¿qué quiere la docente? Quiere retroalimentar. Entonces, acá lo relevante es nosotros tenemos que entender qué es retroalimentación. La retroalimentación, según como Rebeca Mijovic, o también en Daniel Wilson, nos dice de que es la acción pedagógica que hace el docente de devolver la información al estudiante para que éste reflexione, encuentre el error y pueda superar. Entonces, hay que entender eso. La retroalimentación no es darle
la respuesta correcta, ni tampoco indicarle acá está mal o te has equivocado, sino es devolver la información a través de preguntas, de interrogantes, para que el estudiante reflexione y se dé cuenta dónde está el error y por qué ha cometido ese error, y él mismo toma la decisión de rehacerlo, mejorarlo y lograr el propósito. Entonces, tomando en cuenta esta información, ¿cuál sería la acción que el docente podría realizar la más pertinente? Pueden leer, colegas, las A, B y C y me comunican cuál sería la respuesta correcta. Y luego vamos a conversar un poco sobre ello. La C. Ya, acá un colega dice la C. A ver, ¿queremos más respuestas? ¿Ya? ¿Pudieron leer? Ya, ahí Elizabeth dice que también es la C, ¿ya? ¿Alguna otra respuesta diferente, tal vez? La A podría ser. Ya. Una maestra dice que podría ser la A. Entonces, hay entre la A y la C. Ya, vamos a analizar. Solicitar, la A dice, solicitar que explique qué significa la U y la D. O sea, se refiere a la unidad y la decena, ¿no? En el tablero de valor posicional. Hay que solicitarle que nos explique qué ha utilizado. Luego pedir que mencione qué número ha colocado en la columna de las unidades y en la columna de las decenas. Después, pedir que vuelva a sumar para verificar su resultado. Me parece que no está mal, o sea, puede ser una acción. Pero acá nosotros tenemos que ver la pregunta, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para el propósito? O sea, ¿cuál de ellos cumple con la condición para hacer una buena retroalimentación? Entonces, por ahí no descartamos, podría ser. B, preguntar cuántos estudiantes se lavan las manos, a veces, antes de comer. ¿Cuántos se lavan siempre las manos antes de comer? Luego indicar que el total encontrado es incorrecto, porque al sumar ambas cantidades no puede obtenerse un número tan grande, después pedir que vuelva a realizar la operación. Entonces, acá cuando nosotros vemos que le dice que el total encontrado es incorrecto, entonces nosotros le estamos dando la respuesta. Entonces, eso se aleja de la teoría de la retroalimentación, porque la retroalimentación consiste en devolver la información para que el mismo estudiante reflexione, encuentre los errores y pueda corregir. Entonces, esta pregunta quedaría descartada por esa situación. La C, pedir que compare el total de marcas del conteo con el resultado de su operación. Entonces, vamos a pedirle que compare el total de marcas. Entonces, contará lo de a veces y de lo de siempre. Entonces, 12, 13, 14, 15, 16 sacará, me imagino, ¿no? Y que compare con el total que ha sacado en su operación. Eso dice la C. Hasta ahí, excelente. Luego preguntar, ¿cuántos estudiantes siempre se lavan las manos antes de comer? Y solicitar que explique si el número 4 corresponde a 4 unidades o a 4 decenas de estudiantes. Después,
pedir que verifique si la ubicación del 4 corresponde con su valor posicional. Entonces, entre la A y la C, ¿cuál de ellos es más pertinente? Como les dije, se parecen, tienen razón, se puede dar, pero una de ellas es la más pertinente. Cuando nosotros hacemos una retroalimentación, es una cuestión técnica. Acá no podemos hablar de generalidades. Nosotros tenemos que identificar el error específico. Entonces, ¿cuál es el error específico? El error específico es de que las 4 unidades no está relacionando correctamente en el tablero de valor posicional. Eso es el error. Frente a este error, ¿cuál de estos? Entonces, como les dije, la retroalimentación es técnica o es específico, por eso manejamos criterios de evaluación, porque no puede haber retroalimentación si no tenemos criterios de evaluación y no tenemos las evidencias, como este caso, por ejemplo, no podemos hacer la retroalimentación. Entonces, si el error es la falta de relación que existe entre el número y el tablero y el valor en el tablero de valor posicional, entonces, ¿cuál de ellos es el que más se aproxima a eso? La C. La C. Claro, porque acá dice cuántos estudiantes siempre se lavan las manos antes de comer y solicitar que explique si el número 4 corresponde a 4 unidades o a 4 decenas. Entonces, allí el niño, a través de las preguntas de reflexión que le vamos haciendo, se va ubicando dónde está el error. Después pedir que verifique si la ubicación del 4 corresponde o no corresponde con su valor posicional. Entonces, la pregunta o la respuesta más acertada o más pertinente. Entonces, de esa manera estamos llegando a... Casi no me han dado también. Bien, pasamos a la pregunta número 3. ¿Alguien nos podría ayudar con la lectura, por favor? Un coleguita, maestro, maestra. Ya, yo leo, colega. Gracias, maestro. Adelante. Listo. Pregunta 3. Como parte del proyecto, los estudiantes de primer grado van a escribir afiches. En este contexto, los docentes están conversando sobre las estrategias que emplearán para favorecer que sus estudiantes se apropien del sistema de escritura. A continuación, se presentan las intervenciones de 3 docentes. Adriano, yo pienso que deberíamos darle varias ideas para que escriban los mensajes. Luego, podemos pedir a cada uno que nos dicte estos mensajes para escribirlos en sus afiches. Después podemos indicarles que elaboren algunos dibujos que ayuden a ilustrar dichos mensajes. Berta, yo creo que podemos pedirles que escriban libremente alrededor del propósito del afiche. Luego podemos preguntar a cada uno qué es lo que escribió. Después podemos colocar debajo de sus mensajes lo que quisieron decir, indicándoles que comparen su escrito con el nuevo texto. Cecilia, debemos empezar por preguntarles sobre lo que quieren escribir en sus afiches. Luego hay que escribir sus respuestas en la pizarra. Después hay que pedirles que escriban en sus afiches el mensaje que más les gusta, verificando que están transcribiendo correctamente los mensajes que han elegido. ¿Cuál de las intervenciones presenta las acciones más adecuadas para favorecer que los estudiantes se apropien del sistema de escritura? Gracias, maestro. Bien. Acá el propósito es de que van a escribir afiches como parte del proyecto. Y para escribir afiches hay varias propuestas, ¿no? De Adriano, de Berta y Cecilia. Entonces, acá la pregunta dice, ¿es más adecuada? Puede ser que la propuesta de Adriano, de Berta y Cecilia también sean buenas, pero sin embargo hay una de las propuestas que se alinea más o mejor
con el enfoque del currículum y de la apropiación del sistema de lectoescritura en este enfoque. Entonces, vamos a identificar. Para ello, nosotros primeramente tenemos que conocer que la escritura o la alfabetización de la adquisición de la lectoescritura es un proceso de construcción. No es un proceso de transcripción o repetición, o sea, lo que hacíamos anteriormente, hacíamos repeticiones de letras planas, eso no ayuda a construir el sistema de escritura para producir textos. Entonces, vamos con ese enfoque, vamos a analizar. Ahí nos plantea, pues, por ejemplo, Isabel Solé, Emilia Ferreiro, nos dicen de que la escritura se construye. El niño tiene que elaborar primero las ideas y luego tratar de llevarlo a la grafía, ¿no? Entonces, vamos a leer con este principio que nos orienta el Currículum Nacional sobre la apropiación del sistema de lectoescritura. Vamos a analizar el caso de Adrián. Dice, yo pienso que deberíamos darles varias ideas para que escriban los mensajes. Pues Adriano es un maestro, pero Adriano está pensando de que los docentes deben darle varias ideas para que escriban los mensajes. Por ahí ya que nos estamos alejando un poco del enfoque por competencias de la construcción de aprendizaje de la lectoescritura. Luego podemos pedir a cada uno que nos dicte estos mensajes para escribirlos en sus afiches. Después podemos indicarles que elaboren algunos dibujos que ayuden a ilustrar dichos mensajes. Un poco, como les dije, puede ser que sea bueno, pero un poquito alejado de las teorías pedagógicas, pues, que sustentan el Currículum Nacional de la Educación Básica. Berta, yo creo que podemos pedirles que escriban libremente alrededor del propósito. Pues acá sí el estudiante es el constructor, el que va a hacer. Luego podemos preguntar a cada uno qué es lo que escribió. Entonces, como están en primer grado, van a escribir pues garabatos, dibujos, etcétera, ¿no? Según su nivel de escritura. Porque los niveles de escritura también van progresando desde el presilábico, silábico alfabético y recién llegamos al alfabético cuando ya podemos escribir ya identificando las letras. Entonces, según su escritura, su nivel de escritura, van a escribir, dice, después podemos colocar debajo de sus mensajes lo que quisieron decir. Entonces, como están haciendo recién garabatos, ¿no? Entonces, al estudiante se le preguntará, ¿qué has querido decir? Y el estudiante nos dirá el mensaje que quería transmitir y nosotros se lo escribimos debajo. A ese fenómeno se le llama el proceso de la normalización de la escritura, que sirve para que el estudiante reflexione, no para que copie, sino para que compare con su escrito. Y al hacer esa comparación va a ir reflexionando. Si son muchas letras, son pocas letras, que le falta, que le sobra, etcétera, ¿no? Entonces, para eso se hace el proceso de la normalización, cuando se le escribe debajo de sus escritos lo que quiso decir, indicándoles que comparen su escrito con el nuevo texto. O sea, es reflexión. Por ahí estamos, Berta está muy cerca a lo que nos pide, pues, el Currículum Nacional. Ahora vamos a ver Cecilia. Debemos empezar por preguntarles sobre lo que quieren escribir en sus afiches. O sea, ¿qué quieren escribir en sus afiches? Le vamos a preguntar al estudiante. Luego hay que escribir sus respuestas en la pizarra. El docente lo va a escribir en la pizarra. Podría estar por bien. Después hay que pedirles que escriban en sus afiches el mensaje que más les gusta, verificando que están transcribiendo correctamente los mensajes que han elegido. Entonces, cuando ellos van a hacer la transcripción, un poco que se aleja pues del enfoque del currículum por competencias, o sea, van a copiar de la pizarra.
Está bien, primero dan sus ideas, el profesor lo escribe, y de ahí van a elegir, dice, el mensaje que más les ha gustado, de ahí lo van a copiar en su cuaderno. Podría estar bien también, ¿no? O sea, podría ayudar también al proceso de la alfabetización, pero un poco que se aleja del enfoque por competencias, y eso es lo que tenemos que entender. Para nosotros los docentes, nuestro soporte teórico está en el Currículum Nacional de la Educación Básica y el programa curricular de inicial, primaria y secundaria. Allí vamos a encontrar todo el sustento para responder a todas estas preguntas. Entonces, según este análisis, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? La B. La B. Muy bien. La B. Felicitaciones. Pasamos a la pregunta 4. ¿Alguien nos podría ayudar, por favor, con la lectura? ¿Algún maestro, maestra que nos puede ayudar con la lectura de la pregunta 4? ¿Lo leo, maestro? A ver, por favor, maestra. Después de visitar el mercado, la docente y los estudiantes del aula del primer grado acuerdan realizar el proyecto. Jugamos al mercado. Deciden que su mercado tendrá puesto de frutas, de abarrotes y de venta de jugos. Para realizar su proyecto, los estudiantes recolectan materiales como botellas, envolturas de abarrotes, cajas de cartón, entre otros. Asimismo, modelan frutas y verduras con arcilla y elaboran monedas de papel. Con todos estos insumos, los estudiantes organizados en grupos arman sus puestos de venta. Los estudiantes han ordenado su puesto de mercado. La docente pide la docente pide a cada grupo que sobre la base de lo observado en la visita creen un diálogo entre un vendedor y un comprador. A continuación se presenta la transcripción del diálogo presentado por uno de los grupos. Vendedor: venga, casera, lleve barato, baratito. ¿Qué quieres comprar? Estoy rematando las manzanas. Compradora: una mano de plátanos, por favor. Vendedor: dándole un racimo de 5 plátanos. Tenga, caserita. En este momento, varios estudiantes de grupos preguntan qué significa la frase mano de plátanos. Ante esta situación, la docente se propone orientar a estos estudiantes para que puedan deducir el significado de dicha frase. La pregunta es: ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuado para este propósito? Gracias, maestra. Bien, hay una situación, ¿no? Van al mercado, observan, etcétera, luego deciden armar una tiendita, ¿no? Y luego producen textos orales. Algunos hacen uno hace de vendedor y otro de compradora, ¿no? Pero lo que surge es de que por ahí surge una frase, mano de plata. Y que esto nosotros sabemos pues que son frases que necesita interpretar, ¿no? Porque no es literal, ¿no? Es implícito el significado. Entonces acá la docente quiere que los estudiantes entiendan qué significa o lleguen a inferir qué significa pues mano de plátanos, ¿no? En un texto oral. Entonces acá nosotros nos vamos a la capacidad, identificamos, ¿no? Infiere el significado de una frase de textos orales. Entonces, allí nos ubicamos. Entonces, me imagino que todas las explicaciones, como les dije, son buenos, pueden darse, pueden ayudar, pero sin embargo hay uno que es más adecuado o más alineado al enfoque del currículum nacional. A ver, ustedes lo leen y luego
me dan su respuesta. ¿Cuál sería? Vamos a dar un minutito para que lo lean. Y ahí en el chat pueden tal vez escribir sus respuestas. La B sería. Ya, hay una respuesta, la B. ¿Alguien más? Ya, la B también dice Carla. Ya, analizamos. Explicarles qué significa la frase una mano de plátanos. Cuando nosotros le explicamos, ¿le damos la oportunidad al estudiante a hacer inferencia? No. Ya no, ya no. Le estamos dando ya la respuesta elaborada, entonces el estudiante no construye. Por lo tanto, la A quedaría descartado ya desde acá, desde la primera parte. La B. La C. Ya, puede estar entre la B y la C. Preguntarles, ¿cuántos plátanos recibió la compradora cuando pidió una mano? Hay que preguntarle, ¿cuántos plátanos recibió? Luego, pedirles que expliquen qué relación existe entre esa cantidad de plátanos y una mano. O sea, que nos diga en qué se parecen o cuál es la relación que los une entre la cantidad de plátanos y una mano. Finalmente, preguntarles por qué creen que se dice mano de plátanos. Va muy bien. Acá hay una situación en que está tomando de la información explícita que cuántos plátanos recibió o entregó, qué relación hay con una mano, o sea, que miren, ¿no? La cantidad de plátanos y la mano, que relacionen, y finalmente puedan decirnos qué quiere decir mano de plátanos. Ya, estaría muy bien la B. Ahora vamos a analizar la C. Pedir que cada uno dibuje lo que se imagina cuando oye la expresión una mano de plátanos. Cada uno dibuje lo que se imagina. Luego colocar sus dibujos en la pizarra e indicarles que determinen lo que tienen en común. Sobre esa base, preguntarles qué significa una mano de plátanos. Cuando nosotros le damos una posibilidad de que se imaginen en forma libre, de libre albedrío, y no estamos tomando la información exacta, porque la inferencia, colegas, es una deducción lógica. Se da las premisas A y B y resulta C, porque hay relación lógica. O sea, la deducción, la inferencia no se da así en forma muy general, por la casualidad, etc. Por ejemplo, podemos decir, Pedro o podemos decir, ¿no? Las personas somos mortales, o todas las personas somos mortales. Y podemos decir la segunda premisa, Pedro es mortal. Perdón, Pedro es una persona. De esas dos informaciones podemos concluir, sacar una inferencia, Pedro es mortal. Entonces, la inferencia, nosotros tenemos que entender, en una inferencia hay una relación lógica. Entonces, cuando acá dice dibuje lo que se imaginan, un poco que nos perdemos y la inferencia que hagan los estudiantes no nos garantizaría que realmente lo que quería decir, ¿no? Entonces, por esa razón, la C quedaría también descartado. Entonces, la respuesta quedaría en B. La B es la más adecuada para que realicen la inferencia sobre el significado de la frase mano de plata. Muy bien. Continuamos. El 5. ¿Alguien nos puede ayudar, colegas, en la lectura, por favor? Yo leo, maestro. Ya, adelante. Con el propósito de afianzar en los estudiantes la comprensión del significado de la adición, la docente les pide que escriban en un cartel los precios de los jugos de naranja y de lúcuma que se venderán en la juguería. Para ello, utilizarán la siguiente información.
El jugo de naranja costará 4 soles. El jugo de lúcuma costará 3 soles más que el jugo de naranja. ¿A cuál de los siguientes significados corresponde la situación planteada? A. Cambio, porque implica la acción de agregar una cantidad a otra, conociendo la cantidad inicial, la cual se modifica en el tiempo y la cantidad de aumento para determinar la cantidad final. B. Comparación, porque implica la acción de comparar una cantidad con otra, conociendo una de las cantidades comparadas y la diferencia, para determinar la otra cantidad comparada. C. Combinación, porque implica la acción de juntar una cantidad con otra, conociendo las cantidades que corresponden a las partes, para determinar la cantidad que corresponde al total. Bien, muchas gracias, maestra. Bueno, acá es una pregunta de conocimiento disciplinar de matemática, ¿no? Entonces, lo que nosotros tendríamos que saber qué es cambio, qué es comparación y qué es combinación. Los famosos PAEP, ¿no? Problemas aritméticos de enunciados verbales. Entonces, allí encontramos cambio, comparación, combinación e igualación. Entonces, ¿cuál creen que es la respuesta correcta? La B. La B. A ver, hay una respuesta. ¿Qué dicen los demás? La C podría ser. La C también dice, ¿ya? Entre la B y la C. La B. Ahí el otro colega también dice la B. Bien. Voy a explicar rapidito nomás. Cambio es cuando hay una cantidad inicial, hay una cantidad de cambio que puede aumentar o disminuir y hay una cantidad final, ¿no? Por ejemplo, tengo 5 manzanas. Me regalan 3 manzanas. ¿Cuántas manzanas tengo ahora? Cambio. Cantidad inicial, cantidad de cambio y cantidad final. Se da con la misma categoría. La comparación es cuando tenemos una cantidad referente y una cantidad comparada. En una comparación necesariamente tenemos que tener 2 cantidades, una cantidad referente y una cantidad comparada. Entonces, acá siempre vamos a usar el término para comparar, ¿no? Más que o menos que. Por ejemplo, si decimos Juan tiene 5 canicas y Pedro tiene 3 canicas más que Juan. Entonces, ¿cuántas canicas tiene Pedro? Por ejemplo, ¿no? Un problema de comparación. Entonces, eso implica de que nosotros tenemos que manejar esos conceptos. Combinación es cuando juntamos, pero no juntamos cantidades de la misma categoría, sino encontramos subcategorías que cuando se juntan forman una categoría superior o que los incluye a los 2 o los 3 categorías de orden inferior. Por ejemplo, si yo tengo 5 gallinas y 4 cuyes, entonces, si yo quiero juntar esas 2 subcategorías en una categoría mayor, diré, ¿cuántos animales tengo? Entonces, allí se da lo que es la combinación. Pero en este caso es bastante explícito, ¿no? La respuesta es la B, pues, ¿no? Se refiere a una comparación, porque dice 3 soles más que el jugo de naranja. ¿Por qué? Porque hay una cantidad referente y una cantidad comparada, ¿no? Entonces, si nosotros ya manejamos esta información, entonces muy rápidamente vamos a poder encontrar la respuesta, ¿no? Ya. Pasamos a la pregunta 6. ¿Alguien nos podría ayudar con la lectura? Yo, maestro. Maestros, participen. Adelante. Pregunta 6. En el puesto de jugos, los estudiantes están preparando limonada.
Durante esta actividad, uno de los estudiantes realiza el siguiente comentario. Profesora, si echo una cucharada de azúcar en un vaso con agua y lo muevo, ¿ya no los puedo separar? ¿Cuál de las siguientes experiencias sería recomendable que la docente realiza con los estudiantes para responder a la pregunta planteada en el comentario? A. Hervir a fuego lento la mezcla de agua y azúcar. B. Filtrar el azúcar de la mezcla utilizando un embudo y un papel de filtro. C. Esperar durante 1 hora para que el azúcar de la mezcla se ubique en la base del recipiente, luego separar el agua. Bien. Esto es una pregunta, pues, de conocimiento disciplinar del área de ciencia y tecnología. Entonces, acá tenemos que repasar un poco qué es la mezcla, qué es la combinación, etc. Cuando nosotros hablamos de mezcla, hablamos cuando dos elementos se juntan, pero sí pueden ser separados más adelante, ¿no? Por ejemplo, el agua y el azúcar en una limonada y el limón, ¿no? Una mezcla. Y hablamos de combinación cuando se juntan y dan origen a un nuevo compuesto, ¿no? A un nuevo compuesto, la cual ya no se puede, pues, separar, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de una mezcla. Y la mezcla, pues, puede puede ser separado por medios mecánicos o físicos, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos, si ponemos a hervir a fuego lento la mezcla de agua y azúcar, ¿se puede separar? Por supuesto. Filtrar el azúcar de la mezcla utilizando un embudo y un papel de filtro. Cuando nosotros filtramos usando un filtro, ¿podremos separarlo el azúcar del agua? Entonces, eso es lo que un poco tenemos que analizar, ¿no? Y C, esperar durante 1 hora para que el azúcar de la mezcla se ubique en la base del recipiente, luego separar el agua. Cuando pasa un tiempo, todo el azúcar se va abajo, como hemos observado, ¿no? Tal vez acá también tenemos que aplicar un sentido común, ¿no? Y sobre todo, pues, conocer, ¿no? Cómo se separa una mezcla, ¿no? ¿Cuál creen que sería la respuesta correcta, colegas? A ver, vamos al chat. Por ahí dice la A, ¿ya? La A. La A, también dice otro maestro, muy bien. Bien. Es correcto, colegas. La forma más fácil de separar dos cuerpos en una mezcla es a través de la ebullición o destilación. ¿Por qué? Porque los cuerpos tienen diferentes puntos de ebullición. Mientras el agua va a empezar a evaporarse en una determinada temperatura, el azúcar todavía no logra la ebullición en ese grado, ¿no? O sea, tienen diferentes puntos de ebullición. Eso es la explicación, ¿no? Entonces, sí se podría lograr separar, hirviendo en fuego lento, la mezcla de agua y azúcar. Muy bien. Pasamos. La siguiente situación, ¿alguien nos podría ayudar con la lectura, por favor? A ver, maestros. Bien. Yo en todo caso voy a estar avanzando. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 7, 8 y 9. Dice, los estudiantes del 5º grado escribirán textos en los que explicarán a la comunidad educativa qué alimentos son los más adecuados para lograr una alimentación saludable. Entonces, nos ponen contexto, ¿no?
explicarán a la comunidad sobre la alimentación saludable. Como 7, como parte de la búsqueda de información sobre el tema, la docente presenta a los estudiantes la siguiente infografía. Acá está la infografía. Grupos de alimentos. Acá ha puesto grupo 1, grupo 2, hasta el grupo 6. Acá también están tubérculos, raíces, cereales y menestras, verduras, frutas, lácteos, carnes, pescados, grasas y azúcares. Aparte de ello, ha colocado, separándolos con unas líneas, algunos alimentos, ¿no? Como ejemplo. Algunos alimentos, con su nombre inclusive. Bien. Luego dice, durante el análisis de la infografía, la docente plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. ¿Para qué se han colocado dibujos de algunos alimentos? ¿Cuál es el propósito del autor para colocar estos dibujos en esta infografía? Porque acá ya le ha puesto sus nombres, ¿no? Cereales, tubérculos, pero acá ha colocado las imágenes. ¿Qué capacidad lectora busca promover principalmente la docente con la pregunta? Entonces nosotros, por teoría, sabemos de que las competencias pues nunca se desarrollan aisladamente las capacidades, sino que se desarrollan combinando estratégicamente esas capacidades. Pero, de todas maneras, en algún momento se aborda con mayor énfasis alguna capacidad. Entonces nos pregunta, ¿cuál de las capacidades se quiere promover principalmente con esta pregunta? Entonces, A dice reflexionar sobre los aspectos formales del texto. B, recuperar información explícita del texto. Y C, reorganizar la información del texto. A ver, sus respuestas, colegas, al chat. La B. La B. Ya, acá hay una respuesta. La maestra dice la B. Al otro dice la B. La B. La B. La C. Ya. Uno ha dicho la A, creo, acá primero. Bien. La B dice. Ya. Cuando nosotros analizamos, hay una, a ver, para empezar, vamos a identificar las capacidades de la competencia lee diversos tipos de texto en su lengua materna. Una de ellas es recupera información explícita, o sea, lo que está ahí. Por ejemplo, podemos decir, ¿no? De explícita. A ver, ¿qué proveen las verduras a nuestro organismo? Entonces, la respuesta explícita, recupera información, sería, provee esencialmente vitaminas, ¿no? Eso es la recupera información. La otra capacidad es infiere e interpreta. O sea, como ya habíamos visto en las preguntas anteriores, la inferencia es una deducción lógica en base a las premisas que hay allí, ¿no? En base a las informaciones que están explícitas, sacamos una información explícita. Perdón, en base a la información explícita que están ahí, sacamos una información implícita, pero que tiene mucha lógica, mucha relación. No es un de libre albedrío. Eso es lo que queremos desarrollar con esto cuando decimos, ¿para qué habrá colocado las imágenes? Y la última capacidad es evalúa y reflexiona la forma, el contenido y el contexto del texto. Evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿para qué habrá colocado las imágenes acá? O cuando decimos, ¿por qué acá le ha puesto con mayúscula y en negritas el nombre de todos los grupos? Tiene un propósito. ¿Por qué habrá
¿Qué más? ¿Por qué le habrá puesto el nombre a todos los productos que ha dibujado? O sea, allí nosotros estamos evaluando la forma del texto. Entonces, la respuesta, después de esta explicación, a ver, ¿cuál sería la respuesta correcta? A. La A, sí. Porque está reflexionando sobre los aspectos formales del texto, sobre la forma. No está recuperando información explícita, tampoco está reorganizando, porque esto es inferencia, ¿no? O interpretación. Entonces, la respuesta correcta sería la A. Para ello, nosotros tenemos que buscar qué significa la capacidad, recupera información, qué significa la capacidad, infiere e interpreta información, y qué significa la capacidad, evalúa y reflexiona sobre la forma, el contenido y el contexto del texto. Entonces, si nosotros tenemos esa información, nosotros ya podemos contestar muy rápidamente a esta pregunta. Siguiente pregunta. 8. ¿Alguien nos podría ayudar con la lectura, por favor? Yo leo. Ya, maestra, adelante. Los estudiantes se encuentran planificando sus textos sobre qué alimentos se deben consumir para tener una dieta saludable. En este contexto, la docente busca orientarlos durante el proceso de planificación de sus escritos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para lograr este propósito? A. Pedirles que elaboren un esquema de escritura enumerativo. Luego, explicarles que esto les permite organizar sus ideas desde la más general hasta la más específica. Después, corregir cada uno de los esquemas para que puedan empezar a escribir. B. Recordarles que el objetivo del texto es dar recomendaciones sobre qué alimentos se deben consumir. Luego, escribir en la pizarra algunas ideas que pueden desarrollar. Después, pedirles que elaboren una versión de sus planes de escritura. C. Determinar junto con ellos el propósito de sus textos. Luego, pedirles que intercambien ideas sobre los tipos de alimentos que consideran que deben consumir. Después, organizar con ellos dichas ideas en un plan de escritura en función del propósito mencionado. Bien, muchas gracias, maestra. ¿Cuál sería la respuesta según ustedes? La C. La C. Vamos. La C, dice una maestra. ¿Otro? C, maestro. La C, ya. La C, muy bien. Ya. Cuando nosotros hacemos una planificación, normalmente toda planificación se hace para lograr un propósito, ¿no? La planificación cumple un papel de garantizar, de ver, ¿no?, el cumplimiento de un propósito. En este caso, si planificamos una producción de escritura, queremos pues que nuestro escrito cumpla el propósito, ¿no?, para el cual nosotros estamos queriendo producir ese texto. Entonces, cuando decimos pedirles que elaboren un esquema de escritura enumerativo, luego explicarles que esto les permite organizar sus ideas desde la más general hasta la más específica. Después, corregir cada uno de los esquemas para que puedan empezar a escribir. No nos orienta mucho sobre el propósito del texto, ¿no? Entonces, por ahí queda un poco descalificado esa alternativa. La B. Recordarles que el objetivo del texto es dar recomendaciones sobre qué alimentos se debe consumir. Está bien, recordarles está bien. Luego, escribir en la pizarra algunas ideas que puedan desarrollar. O sea, el mismo docente va a escribir en la pizarra las ideas que pueden desarrollar. Después, pedirles que elaboren una versión de sus planes de escritura. Entonces, cuando el docente es el que da la idea, un poco que nos alejamos, pues, como decíamos en las preguntas anteriores, del enfoque
del currículum por competencias, donde el estudiante es el que construye o reconstruye sus conocimientos, sus aprendizajes. Entonces, nos quedaría la C, determinar junto con ellos el propósito de sus textos. Acá sí se precisa un poco mejor. Nosotros hacemos cualquier planificación para lograr un propósito. Y el texto tiene un propósito. Es comunicar, creo, sobre qué alimentos deben consumir para tener una dieta saludable, ¿no? O una recomendación, ¿no? Entonces, luego pedirles que intercambien ideas sobre los tipos de alimentos que consideren que deben consumir. O sea, que intercambien entre los estudiantes. Ideas. O sea, algunos dirán yo frutas, yo carnes, yo verduras, etcétera, ¿no? Después, organizar con ellos dichas ideas en un plan de escritura en función del propósito mencionado. Entonces, esta idea está un poco más cohesionada. Por eso, en las preguntas siempre nosotros vamos a encontrar más adecuada, más pertinente, ¿no? Entonces, la más adecuada sería la alternativa C. Y muy bien, casi todos han acertado. Felicitaciones. 9. A ver, ¿nos ayudan con la lectura, por favor, de la pregunta 9? Yo lo leo, maestro. Adelante, profesora. Ya. Uno de los estudiantes ha culminado la primera versión de su texto para fomentar el consumo de comida saludable. Este es el escrito que le presentó a la docente. A toda la comunidad educativa. Todas las personas queremos una alimentación saludable. Yo creo que las personas debemos comer más frutas porque son saludables. Mi papá siempre me manda una fruta en mi lonchera. Mi preferida es el mango. Me manchó toda mi ropa, pero luego me lavó. También me gusta el chup de mango, más en verano porque hace mucha calor. Además, el verano es chévere porque vamos a la piscina. La docente busca orientar al estudiante en la mejora de su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos del escrito debe priorizar la docente en su retroalimentación? A. La presencia de digresiones que afectan la unidad temática. B. La falta de concordancia en ciertas frases como las personas. C. La utilización de un léxico inadecuado para la situación comunicativa. Ya. Es una situación, en una clase, la docente les ha pedido que produzcan un texto. Uno de los estudiantes ha producido el texto que está ahí como ejemplo, pero lo que se quiere hacer es hacer una retroalimentación para que el estudiante vaya corrigiendo algunas necesidades, algunos errores o algo que necesita mejorar para lograr el desempeño que se espera. Y para eso tiene que priorizar. Obviamente, allí hay varias debilidades, ¿no? Hay debilidades, por ejemplo, de digresión, hay debilidades de usar las frases, por ejemplo, como la personas, acá es desde concordancia, ¿no? Acá dice, yo creo que la personas, entonces, mejorar la concordancia de número, ¿no? Y también la utilización de un léxico inadecuado para la situación comunicativa. Pero de todos estos, cuando nosotros hacemos en nuestra práctica docente la retroalimentación, tenemos que priorizar. Tenemos que elegir la dificultad más recurrente, que afecta más, que tiene mayor necesidad, más brecha. ¿Cuál creen ustedes, colegas, que sería esa necesidad más urgente, prioritaria que debe atender la docente? A ver, ponemos en el chat sus respuestas, colegas. La alternativa A. La A, dice acá un maestro. Siguiente, la A, muy bien. La B, dice la A.
A ver, participamos, colegas. Si no acertamos, no hay problema, porque después de eso vamos a hacer la reflexión o la explicación por qué la respuesta es la que se debe priorizar en este caso, ¿no? La A. Bien. Colegas, nosotros cuando revisamos las capacidades y los desempeños de esta competencia, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, vamos a encontrar en la producción, en la segunda capacidad, que es organiza y desarrolla sus ideas de manera coherente y cohesionada, dice la capacidad, la segunda capacidad. Y allí, colegas, lo que tenemos que ver es la cohesión y la coherencia. La coherencia está referido a la parte de la secuencia lógica de las ideas, que las ideas se deben suceder unas a otras y se deben desarrollar en torno a un tema. Y cuando se desvía del tema, es lo que se llama, pues, ahí también en los desempeños está del currículum nacional, digresiones. Cuando el estudiante se sale del tema y habla otras cosas, genera o desarrolla otras ideas que no es del tema, entonces a eso se llama digresiones. Entonces, esas digresiones necesitan, pues, ser retroalimentadas, ¿no? Para que el texto salga bien. La cohesión está referido al uso adecuado de los conectores, es ya referido a la forma, ¿no? Por ejemplo, los conectores disyuntivos, inclusivos, condicionales, adversativos, ¿no? Por ejemplo, utilizar el conector además, aditivos. Yo estoy trabajando, además, estudio. Entonces, ese además, por ejemplo, es un conector y eso hay que saberlo utilizar correctamente para que nuestro mensaje se comprenda, ¿no? Se entienda bien. Entonces, eso es lo principal cuando nosotros producimos o desarrollamos nuestras ideas. Entonces, ¿cuál sería lo que la docente priorizaría? La presencia de digresiones, la falta de concordancia, la utilización del léxico inadecuado. Partiendo de la C, un léxico inadecuado no encuentro, porque tendría que utilizar alguna jerga, alguna lisura, algo, ¿no? Entonces diría, el léxico no está muy pobre, ¿no? No se ajusta al idioma, a la lengua castellana, ¿no? Si está produciendo en castellano, o a la lengua quechua si está produciendo en quechua. Pero acá no lo encuentro. Pero sí hay la concordancia de número, ¿no? Acá. Pero esta concordancia de números será relevante y urgente, o la digresión será más urgente que atender. ¿Qué creen ustedes? ¿O en dónde será la digresión acá? ¿Dónde se aleja del tema? Ahí se va cuando sale de la piscina. Claro, ahí, colega. En las Acá últimas frases. Más en verano, porque hace mucha calor. Además, el verano es chévere porque se está yendo ya al verano, ¿no? Pues el propósito era sobre la alimentación saludable, ¿no? Entonces, acá hay una digresión. O sea, el estudiante se está alejando del tema. Entonces, esta digresión sería más urgente corregir, o esta concordancia de la persona será más urgente de corregir. ¿Cuál tiene que priorizar el docente? ¿La A o la B? La A, maestro. La A. Definitivamente. La A. Claro. La A, pues se está saliendo del tema. Sí, sí. Eso es lo principal cuando nosotros evaluamos
la producción del texto, la de mayor relevancia es que el estudiante produzca con coherencia y cohesión, ¿no? Luego también es importante las concordancias, etcétera, ¿no? Pero en este caso, lo principal que tendría que retroalimentar al docente es esto, la presencia de digresiones. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien nos podría ayudar con la lectura? Estamos en la pregunta 10. La 10, ¿verdad? Ya, ok. La 10. Sí. Ya. La docente ha elaborado una lista de cotejo para evaluar la participación de los estudiantes ante el debate. Antes, maestra, arribita hay una idea. He dicho. Los estudiantes de quinto grado están conversando sobre la obligatoriedad de utilizar uniformes escolares en la institución educativa. En este contexto, la docente les ha propuesto que formen grupos para debatir en torno a la siguiente pregunta. ¿Los estudiantes deben utilizar uniforme? Dice, la docente ha elaborado una lista de cotejo para evaluar la participación de los estudiantes durante el debate. A continuación se presentan los aspectos que incluye dicha lista. Aspectos por evaluar. 1. El estudiante adapta el vocabulario de su texto oral según el público. 2. El estudiante une las ideas de su texto oral con diversos tipos de conectores. 3. El estudiante varía la entonación al presentar su texto oral para enfatizar algunas ideas. ¿Cuál de los aspectos permite evaluar principalmente la cohesión de los textos orales de los estudiantes? Ya. A ver sus respuestas. La B. La 2. La 2 de la B. La B. La B. ¿Ya? ¿Hay otra respuesta? La B. Muy bien. Es la respuesta acertada, colegas, porque cuando hablamos de cohesión estamos hablando el uso adecuado de los conectores, ¿no? Y nosotros tenemos conectores de diversos tipos y cada uno se utiliza en diversas situaciones, ¿no? Por ejemplo, tenemos conectores para contradecir ideas, ¿no? Yo estudio, sin embargo, no apruebo el examen. O sea, estamos contraponiendo ideas ahí. Ese, sin embargo, es un conector que se utiliza para contraponer ideas. También tenemos el conector pero, además, sin embargo, por consiguiente, o también conectores de orden, en principio, finalmente. Entonces, todos esos conectores, el uso adecuado de estos conectores nos van a permitir que nuestro texto tenga una cohesión. Entonces, cuando hablamos de cohesión, rápidamente tenemos que identificar su relación con los conectores. Pasamos a la pregunta 11. ¿Alguien nos podría ayudar con la lectura? Lo voy a leer yo, maestro. Ya, adelante. Uno de los grupos que está en contra del uso de uniformes para asistir al colegio está a punto de comenzar su participación en el debate. La docente le ha otorgado la palabra a uno de los integrantes, quien intervino de la siguiente manera. Vicente, buenas, bueno, nosotros creemos que los uniformes son útiles, de hecho, pero queremos dejar de usarlos porque
Creo que no hay que usar uniformes porque quiero dejar de usarlos, ¿no? La docente busca darle a Vicente una retroalimentación adecuada para que mejore su texto oral. ¿Qué aspectos del discurso de la docente en su retroalimentación? A. La falta de fluidez del texto oral debido a la presencia de varias muletillas. B. La ausencia de argumentos válidos para sostener la tesis del discurso oral. C. La inadecuación del léxico que utiliza con relación a la situación comunicativa. Gracias, maestra. Bien, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál debe priorizar? A ver, coleguitas. A ver en el chat. La A, maestro. La B, maestro. La A, ya, la B, ya. Ya, entre la A y la B. La B. Ya. Miren, cuando nosotros abordamos la competencia se expresa oralmente, una de las competencias es pues de que el estudiante pueda elaborar su discurso oral según el tipo de texto que desea elaborar. Y acá, ¿qué tipo de texto estará pidiendo que los estudiantes elaboren? ¿Qué dice? Argumentativo. Claro, es un texto argumentativo, porque les está diciendo por qué o quiénes están de acuerdo que se siga usando el uniforme y quienes no están de acuerdo a usar el uniforme. Entonces, allí va a haber ideas contrarias. Y en una argumentación, lo esencial son la tesis. Bueno, ahí dice, la tesis sí está, creo. Creemos que son útiles, ya, de hecho, pero queremos... Entonces la B. Entonces, allí no hay, ahí observamos que no hay ningún argumento. O sea, quieren dejar de usarlos porque creo que no hay que usar uniformes porque quiero dejar de usarlos. Entonces, allí lo prioritario para que pueda mejorar su texto, texto oral argumentativo, lo que le falta son argumentos. Tal vez las muletillas también, porque usa creo, 2 oportunidades, ¿no? Pero no es tan relevante, ¿no? Entonces, por ahí cuando dice debe priorizar, entonces lo más importante es que el estudiante, pues, dé su afirmación y luego haga el sustento o enuncie los argumentos que sustentan, pues, su idea, ¿no? Entonces, allí la B sería la respuesta más acertada o priorizada, ¿no? Bien. Vamos a pasar a la pregunta 12, 13 y 14. Por favor, ¿alguien nos podría ayudar con la lectura? Bien. Miren. Ya, yo voy a leer. Yo quería compartirles ¿qué podría decir? Una estrategia, ¿no? A veces hay textos largos. Y nosotros sabemos, pues, de que en un examen el tiempo es el peor enemigo. El tiempo no gana. Entonces, yo les recomiendo por experiencia que cuando encuentren textos grandes, hay que hacer a la inversa. La lectura hay que hacer a la inversa.
Y esto me ha funcionado a mí en varios exámenes. Nos vamos directo a la pregunta. Y a veces no es necesario leer, ¿no? Pero a veces sí necesitamos información, entonces volvemos ya sabiendo qué es lo que nos pide la pregunta, y ahí sí ya pues leemos una lectura silenciosa, veloz, pero ya sabiendo qué es lo que queremos encontrar, ¿no? Entonces, a veces nosotros leemos de un canto y nos pasamos 1 minuto, 2 minutos leyendo, pero cuando la pregunta a veces la pregunta no requiere tanta información del texto, ¿no? Por ejemplo, acá dice, el docente busca promover que los estudiantes deduzcan información implícita en el texto, o sea, en este texto. O sea, quieren hacer inferencias o deducciones. Eso quiere decir esto. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? Para contestar esta pregunta, ¿necesito leer o no necesito leer esto? ¿Qué dicen? No. No es tan necesario. ¿Por qué? Acá la pregunta dice que la docente quiere que deduzcan información implícita. ¿Y cuál de las preguntas es apropiada para conseguir este propósito? A. ¿Qué hizo el perrito al notar que estaba en la jaula del león? Me imagino que ya me estoy enterando de que este texto trata de un perrito, de un león, en la jaula. Tal vez se metió a la jaula, ¿no? Cuando dice, ¿qué hizo el perrito? ¿Qué información queremos recoger? ¿Queremos recuperar información o queremos hacer inferencia? Recuperar. Recuperar información, pero eso lo queremos. Lo que queremos es que el estudiante deduzca. Entonces la A ya no sería. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos el león y el perrito? Me imagino que en el texto nos dice pues que vivieron tal vez una semana, un mes, ¿no? Habrá un tiempo. Al responder esta pregunta, ¿el niño hace inferencias o recupera información? Recupera información. Solo recupera información. La C. ¿Por qué el león no quería que nadie se lleve al perrito? Entonces, cuando ustedes ven esta pregunta, ¿por qué? Está relacionado a una inferencia de causalidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa? Nos está diciendo, ¿no? Me imagino estas preguntas de por qué son preguntas inferenciales, ¿no? Entonces, nosotros en nuestra experiencia hemos aprendido, pues, qué preguntas son de tipo literal, de recuperación de información, qué hizo, cuándo fue, cómo se llamó, quiénes fueron los personajes, etcétera, ¿no? Pero cuando queremos hacer inferencia, siempre preguntamos, ¿por qué? ¿Qué significa? ¿Qué entiendes? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quería decir el autor con una frase entre comillas, etcétera, ¿no? Entonces, miren, si ustedes se dan cuenta, este texto es un poco amplio, pero muchas veces no es necesario para contestar esta pregunta. Por eso les sugería una estrategia de iniciar por la pregunta, ¿no? Si ven textos largos, empiecen por la pregunta. A veces sí va a ser necesario que vuelvan a leer, pero a veces, como en este caso, no es necesario y ahorraríamos bastante tiempo, ¿no? Entonces acá la respuesta sería la C, porque es la única pregunta que va a lograr que los estudiantes desarrollen inferencias. Muy bien. Pasamos. 13. ¿Alguien nos podría ayudar con la lectura, por favor? Ya, yo maestro. Ya, adelante. El docente busca que los estudiantes recuperen información explícita en el cuento. ¿Cuál de las siguientes actividades es adecuada para conseguir su propósito? A. Preguntarle si antes habían escuchado la palabra turbado. Luego, solicitar que den hipótesis sobre el sentido que tiene dicha palabra
en el contexto en que aparece. B. Solicitar que opinen sobre la creación de León, no, perdón, sobre la reacción de León ante la muerte del perrito. Luego, pedir que expliquen qué indicios del texto creen que ayudan a determinar las emociones de dicho personaje. C. Entregarles cartulinas en las que se han ilustrado diversos pasajes del cuento. Luego, pedir que salgan a la pizarra para que los ordenen cronológicamente, basándose en el contenido del texto. Ya. ¿Cuál sería la respuesta, colegas? Recuerden que acá dice cuál de las siguientes actividades es adecuada para conseguir el propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que los estudiantes recuperen información explícita. Recuperen. Entonces, ¿cuál de las actividades es adecuada para conseguir propósito? ¿La ¿Qué B? dice? B. Ya, algunos colegas dicen la B. Ya. ¿Hay alguna otra respuesta? La A podría ser. La A. ¿Ya? La C. La C. Bueno, acá sí estamos divididos ya. Vamos a analizar. Cuando nosotros hablamos de recuperación de información explícita es porque vamos a recuperar lo que está ahí en el texto. No está escondido, no está ahí, necesita inferir, relacionar, no. Vamos a sacar directamente del texto. Entonces, para eso, preguntarles si antes habían escuchado la palabra turbado, luego solicitar que den hipótesis sobre el sentido que tiene dicha palabra en el contexto en el que... Cuando hacemos hipótesis, ¿es para recuperar información o para hacer inferencias? Para hacer inferencias. Inferencias. Para hacer inferencias. Para hacer inferencias. Sí. Esta actividad está más orientado para hacer inferencias, para hacer deducciones. Entonces, no sería la respuesta porque nos pide que los estudiantes recuperen información explícita. La B. Solicitar que opinen sobre la reacción del león. El estudiante va a opinar ante la muerte del perrito. Luego pedir que expliquen qué indicios del texto creen que ayudan a determinar las emociones de dicho personaje. Entonces, cuando nosotros vamos a determinar las emociones de un personaje, ¿estamos frente a una recuperación de información o estamos frente a una inferencia? ¿Qué dice? Inferencia también. Esa es una inferencia. Una inferencia. Claro. No, en el texto no hay. O sea, las emociones siempre se infieren, ¿no? Sí. Y C dice entregarles cartulinas en las que se han ilustrado diversos pasajes del cuento. Ya, les va a entregar imágenes seguramente, diversos pasajes del cuento. Luego pedir que salgan a la pizarra para que los ordene. Entonces, acá las cartulinas seguramente está ilustrando episodios, ¿no? El inicio, el siguiente paso, la siguiente actividad, y hasta que lleguen al final. Entonces, lo que está en el al texto. hacer esa actividad, los niños recuperan información o no. O hacen inferencias. Recuperan información. ¿Qué dice? La C es entonces, maestro. Claro. Acá la Recuperan información ya está dada, pero al ordenarlos van a recuperar información. Al principio el zorro estaba caminando solo, después se encontró con su comadre, la gallina, y al final apareció el perro y los asustó, por ejemplo. Entonces, claro, solo va a ordenar las ideas que ya están ahí en el texto. Ya, pues. Porque dice recuperación explícita, lo que está en el texto, no lo que pueden deducir. Por eso era así. Entonces, la respuesta más adecuada o más cercana es la C. Porque las dos primeras están más orientadas a la inferencia. 14. A ver, ¿alguien nos ayuda con la lectura, por favor? Yo leo.
Ya, adelante, maestra. Algunos estudiantes realizaron comentarios sobre el cuento leído. Esta es la intervención de una estudiante. Carmen, parece que el autor nos quiere hacer ver que estos animales bien diferentes se han vuelto amigos, como un león no va a atacar a un perrito. Por más que sea un cuento, me hizo ver a los leones de una forma distinta. ¿Qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención de la estudiante? A. Recuperar información explícita del texto. B. Reflexionar sobre el contenido del texto. C. Inferir el significado del texto. Ya. Allí hay un caso donde la estudiante hace un comentario, ¿no? ¿Qué capacidad se está atendiendo principalmente? Ustedes saben que cuando un estudiante desarrolla la competencia lectora, moviliza todas las capacidades, ¿no? Sin embargo, en algunas sesiones hay incidencia principal de una de las capacidades. Entonces, acá lo que nos está pidiendo es qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención del estudiante. ¿Qué dice? Recupera información, reflexiona sobre el contenido, infiere el significado. ¿Qué dice? Para mí la B, reflexiona. Información está descartado. La A está descartada. Estaría entre la... La B, La B. la B, reflexiona sobre el contenido. Porque dice cómo un león no va a atacar a un perrito, por más que sea un cuento. Claro. Nosotros sabemos que hay tres capacidades, ¿no? La última es reflexiona sobre el contenido. Acá la estudiante está reflexionando sobre el contenido, ¿no? Porque, o sea, está viendo de que algo es, algo no cuadra, ¿no? Algo es irreal. ¿Cómo un león no va a atacar un perrito? Dice, se asombra, ¿no? Ella. Por más que sea un cuento, me hizo ver que los leones de una forma distinta. O sea, que los leones siempre lo vemos como algo, una fiera muy salvaje, muy feroz, ¿no? Pero en este cuento le hace ver de otra forma. Entonces, ¿qué está haciendo el estudiante? Principalmente está reflexionando sobre el contenido del texto, ¿no? Entonces, la respuesta sería B. Vamos a pasar a la pregunta 15. A ver, ¿nos ayudan, colegas, por favor? Bien, yo leo. Ya, adelante, maestro. Lea la siguiente situación y responde las preguntas 13, 15, ¿no? 15, 16, 17, 18. Los estudiantes de sexto grado están escribiendo textos expositivos en los que explicarán la importancia de preservar la flora y la fauna de su localidad. En estos textos se publicarán en el periódico mural de la institución educativa. 15. El docente ha presentado un papelógrafo con los pasos que los estudiantes deben considerar para el proceso de producción de sus textos. En el papelógrafo se han incluido los siguientes 3 pasos. 1. Elegimos el formato de texto adecuado según nuestro propósito. 2. Consideramos a nuestros destinatarios al momento de elegir un registro. 3. Desarrollamos nuestras ideas de acuerdo con nuestros esquemas de escritura. ¿Cuál de estos pasos no corresponden al proceso de planificación? A, el 1, a, B, el 2, C, el 3. ¿Qué dicen, colegas? Los chicos van a escribir un texto y están en ese proceso de la planificación. Y ellos han incluido tres pasos. Elegir el formato del texto según el propósito. Consideramos a nuestros destinatarios al momento de elegir un registro. Y 3, desarrollamos nuestras ideas de acuerdo con nuestros esquemas de escritura. ¿Cuál de estos pasos no corresponde al proceso de planificación? La 3. La C. Ya, acá está clarísimo, ¿no?
Esto corresponde ya a otra capacidad, ¿no? Donde se desarrolla sus ideas de manera coherente y cohesionada, ¿no? Entonces, yo creo que no hay duda, acá está muy, ¿cómo se puede decir? Muy clarísimo, ¿no? Esto corresponde a otra capacidad, ya no corresponde a la planificación. Muy bien. 16. ¿Alguien nos ayuda, por favor, con la lectura? 16. Ay, ¿dónde está? Yo, maestro. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, ya. Sí. 16, ¿verdad? El docente ha elaborado, ¿desde ahí? Que no se ve más. Sí, está bien. Ya, el docente ha elaborado Sí, una lista de desde ahí. preguntas para que los estudiantes autoevalúen, sus producciones escritas. Esta lista contiene las siguientes 3 preguntas. 1. ¿Has empleado un léxico variado a lo largo de tu texto? 2. ¿Has evitado que se presenten contradicciones en tu texto? 3. ¿Has empleado conectores que faciliten la lectura de tu texto? ¿Cuál de estas preguntas se centra en la revisión de los aspectos de coherencia de los textos? La 1, la 2, la 3. ¿Qué dice? La B, profesor. La B dicen por ahí. ¿Qué dice el resto? Ahí dice la 2 también, se refiere a la B. La C dice por ahí. ¿Ya? Cuando nosotros producimos textos, una de las capacidades es adecuar su texto a la situación comunicativa, ¿no? Ahí hacemos la planificación, todo eso. Luego la segunda capacidad es desarrolla cuidando la coherencia y la cohesión del texto que produce. Como ya les dije en las preguntas anteriores también, y voy a recapitular, cuando hablamos de coherencia, hablamos de la secuencia lógica de las ideas. Entonces, acá lo que tenemos que cuidar es que nuestros textos no tengan contradicciones. O sea, la contradicción es cuando nosotros estamos desarrollando un tema, estamos afirmando algo y ahí empezamos a negar. Es una contradicción, ¿no? Podemos decir, ¿no? Los alimentos saludables sirven para tener una buena salud y por ahí empezamos a decir, pero las comidas chotarros son más deliciosas y agradables y fáciles de comprar, ¿no? Entonces, ahí habría un problema de contradicción y eso afecta la coherencia de mi texto. El otro problema de la coherencia son las digresiones, que ya lo hemos visto también en una pregunta anterior. La digresión es cuando abandonas el tema y te vas por las ramas, ¿no? Estás hablando, como el niño, por ejemplo, en la pregunta anterior estaba hablando de las frutas para tener una alimentación saludable. Por ahí se va al mango, que le manchas la ropa, y se va al verano, que es chévere para ir a la piscina. O sea, se desvía del tema. A eso se llaman digresiones. Entonces, en la coherencia siempre tenemos que tener que mejorar las contradicciones y las digresiones. Entonces, ¿cuál de estas preguntas se centra en la revisión de coherencia? Entonces, obviamente ahí sería la 2, ¿no? Has evitado que se presenten contradicciones en tu texto. Eso sería la
la pregunta que va a orientar pues a que la coherencia del texto vaya mejorando, ¿no? Entonces la respuesta sería la B. Muchos han acertado, muchas felicitaciones. Muy bien, esto es lo que se ha preparado para el día de hoy y vamos a tener un pequeño tiempo tal vez para poder conversar, para que ustedes puedan tal vez hacer algunas preguntas, o dejo a los organizadores para que puedan no disponer este tiempo, que le quedan 10 minutos, para finalizar con nuestra reunión. Adelante. Sí, Magíster Crispín, muchísimas gracias. Ustedes, colegas, son testigos de que esta clase ha sido bastante interesante, bastante fructífera, puesto que hoy día hemos presentado preguntas y exámenes elaborados por el propio ministerio. Preguntas parecidas a lo que nos va a venir el 18 de julio. Entonces, en ese sentido, hemos sido testigos de que cómo de una manera tan estratégica vamos descartando quizá algunas alternativas y nos vamos quedando con menos alternativas para que al final nosotros podemos elegir la alternativa correcta. Entonces, en ese sentido, en este tiempo que falta, no hay que desperdiciarla, hay que aprovechar la gran capacidad del magíster para que pueda ilustrarnos quizá en algunas dudas que nosotros tenemos. Entonces, dejo el micrófono a ustedes, colegas, para que puedan hacer la pregunta o quizá algunas preguntas que no ha quedado claro de las 16 preguntas que ha desarrollado el magíster, lo pueda volver a explicar. ¿Tienen el micrófono, colegas? O quizá usted, profesor Crispín, alguna acotación sobre lo que ha venido trabajando durante esta tarde. Bueno, en este contexto, pues, es muy importante revisar siempre el Currículum Nacional de la Educación Básica. Allí está prácticamente todo el fundamento a todas estas preguntas. Entonces, si me preguntaran qué bibliografía, dónde puedo profundizar, dónde puedo recurrir, hay que leer el Currículum Nacional. Hay que leer las competencias de las 4 áreas principales que vienen en el examen, ¿no? De matemática, de comunicación, de personal y de ciencia y tecnología. Ustedes han visto en los casos de que vienen pues efectivamente y nosotros para contestar esa pregunta necesitamos conocer la competencia y sus capacidades. Y algunos términos que también se usan como, por ejemplo, digresiones, tal vez se usa el término de contradicción, de cohesión. Entonces, esos términos los vamos a encontrar en el Currículum Nacional y hay que ir ampliando, ¿no? El asunto es de que en este contexto hay que construir el conocimiento, ¿no? Sería iluso decirles que nosotros les vamos a enseñar todo, ¿no? Nosotros le vamos a dar las pistas, las pautas, y es el estudiante o es la persona que aprende el que construye, ¿no? El conocimiento, el aprendizaje. Eso sería de mi parte, estimado profesor Reimer. Y bueno, no sé si había alguna pregunta, tal vez para precisar algo. Bueno, en todo caso, eso sería todo. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, profesor Crispín. Bueno, hay comentarios positivos para su persona. Felicito al ponente, dice, y al Centro de Alto Rendimiento, ¿no? Obviamente, las felicitaciones sobre todo a usted, magíster. Hoy día yo sé que la mayoría o todos los que hemos estado presentes en esta sala nos vamos a ir felices y contentos, porque obviamente ha sido una tarde bastante fructífera.